¿Cuántos son de leer fábulas? O si alguna vez leyeron, hoy traje una para que también los niños y los jóvenes puedan escuchar. Hay una fábula titulada El labrador y la víbora y cuenta esta historia. Un buen labrador encuentra a una víbora congelada y a punto de morir en el campo durante el invierno. Lleno de compasión, la levanta del suelo, la lleva a su casa, se acerca al fuego y para salvarla la puso en su pecho y le dio calor con su propio cuerpo. La víbora revivió poco a poco y en cuanto recuperó el calor y sus fuerzas, olvidó el favor que había recibido y su instinto salvaje y obstinado prevaleció. En lugar de mostrar agradecimiento hacia el hombre que le tuvo compasión y le salvó la vida, la víbora atacó ferozmente a la familia del labrador. El labrador, sin tener otra alternativa, tuvo que matar a la víbora. Otras versiones dicen que esta víbora incluso atacó o mordió al labrador con furia, inyectándole así su veneno. Hermanos, esta fábula es la metáfora perfecta de cómo la naturaleza malvada, obstinada e ingrata de las personas o de los seres no cambian sin importar cuántos favores o bondades reciban. Así también sucedió con el pueblo de Israel. La ingratitud y la obstinación del pueblo en respuesta al amor redentor y a la compasión de nuestro Dios. Y cuando hablo de obstinación, hermanos, bíblicamente me estoy refiriendo a la terquedad o a la rebeldía del corazón humano. Se trata de una actitud de soberbia, el cual una persona se niega de forma consciente a obedecer, escuchar o aceptar la voluntad y el consejo de Dios, prefiriendo su propio criterio por encima del Creador. Eso es ser obstinado. Hoy he titulado esta exposición con este título: Tenemos a un Dios amoroso y compasivo. Hermanos, ya estamos en el capítulo 11 y como hemos leído recién, la condición de este pueblo no había cambiado. Hermanos, desde el capítulo 1 vimos que este pueblo decidió abandonar a su Dios para irse tras sus amantes, o sea, tener ídolos y adorar a los dioses de las otras naciones. Hermanos, evidentemente, para nosotros no caer en esta misma condición, necesitamos aprender a reconocer el amor de Dios y la compasión de nuestro Dios en nuestras vidas. Porque no hay otra forma de que nosotros estemos alertas o atentos. Necesitamos reconocer el amor y la compasión de Dios primero para valorar su cuidado. Ese es el punto número 1, para valorar su cuidado, y lo vamos a ver en los primeros 4 versículos. Leemos de nuevo, dice ahí: cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos su comida. A lo largo de estos capítulos, el profeta fue usando ejemplos, palabras, imágenes, advertencias por medio de historias, con el fin de que este pueblo pudiera volverse a su Dios. Él ya había denunciado su doble vida, su falsa adoración. Les advirtió de las consecuencias que vendrían por abandonar a Dios y por la vida pecaminosa que estaban decidiendo seguir. Hermanos, el profeta les habló con claridad. No les ocultaba nada. Sus amonestaciones eran sinceras, porque Oseas quería evitar que el pueblo se dañara y terminara siendo destruido por decidir irse en la dirección equivocada. Pero ante tantos intentos, evidentemente, el profeta no estaba teniendo éxito. Pero aún así,
Aún en estos 11 capítulos sin éxito, Oseas no se cansa, no se rinde, y con la misma intención ahora pone en la mente de sus oyentes o de sus lectores el éxodo de Egipto. Cuando Dios habló a Faraón para que deje ir a su pueblo, en Éxodo capítulo 4, 22, Dios manifestó esto a Moisés, dijo: Israel es mi hijo, mi primogénito. Dios declaró eso. Por eso acá otra vez está hablando acerca de, lo toma como hijo a Israel. Eso quiere decir que en estos versículos Dios no está usando, o sea, no está usando metáforas, no está usando la imagen de un padre con su hijo, sino que más bien les está recordando el trato tierno que Dios tuvo con Israel. Él está diciendo: Dios fue un padre amoroso, protector, proveedor para ustedes. No es un ejemplo, no es una imagen, sino es el recuerdo vivido que ellos experimentaron. Noten el yo en estos 4 versículos. Aparecen de manera explícita e implícita. Y fácilmente podríamos leer de esta manera. Ahí en esos 4 versículos se asume esto. Que Dios hablando dice: yo los amé, yo los llamé, yo les tomé de la mano, yo les enseñé a andar, yo los cuidaba, yo los atraje, yo quité su yugo, hablando así de la esclavitud en Egipto, yo puse delante de ellos la comida. Hermanos, Oseas está siendo enfático con la intención de que sepan que Israel tenía un padre bueno, digno de confianza y de alabanza, porque él suplió todas sus necesidades, los tomó de la mano para guiarlos y los cuidó para que no tropezaran. Por otro lado, al enfatizar la paternidad de Dios para con Israel, tenía la intención de que todos pudieran ver que la condición espiritual de Israel no era porque Dios se había descuidado de ellos, no porque Dios era negligente con ellos, sino al contrario. La condición espiritual del pueblo era por la rebeldía del Hijo, era por su propia rebeldía. Como vemos ahí en el versículo 2, dice: cuanto más yo los llamaba, ¿qué es lo que hacían ellos? Tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Y fíjense en el versículo 3, en el final, que dice: no conoció. Eso también puede traducirse como no comprendieron, no saben, no reconocieron que yo les cuidaba. O sea, de manera obstinada este pueblo seguía su camino, no podían reconocer que Dios era el que los estaba cuidando, no podían reconocer que Dios era su creador, su salvador y aquel que los había llamado. Israel tampoco quiso entender que ser llamado hijo de Dios no era un simple cartel. No es que ellos podían andar por el mundo y decir: somos hijos de Dios. Tampoco era solo para recibir honor o privilegio, sino que la posición de hijo requiere obediencia, lealtad, amor, fidelidad, servicio y adoración a su Padre Dios. No es simplemente decir somos hijos de Dios. O sea, ellos no podían decir somos hijos de Dios como en el Nuevo Testamento. Somos hijos de Abraham. Somos descendientes de Abraham, y vivían como quisieran. Hermanos, en esta instancia o en cualquier instancia, ser hijo de Dios no era simplemente decirlo, sino que requería todo esto: obediencia, amor, adoración hacia Dios. Pero vemos en el relato que nuevamente, hermanos, ni el rey, ni los sacerdotes, ni los habitantes de Israel quisieron oír, y mucho menos quisieron cambiar de actitud. Prefirieron el pecado, prefirieron a los ídolos y pasar por alto incluso la intención que tenía Dios de salvarles y perdonarles al mandar al profeta Oseas a hablarles. Hermanos, esto nos tiene que hacer entender
que la obstinación y la ingratitud del reino del norte marcó su destino. Porque en serio, si conocemos a Dios, nosotros podemos llegar a la conclusión de que si este pueblo en esta instancia se arrepentía, ¿piensan ustedes que Dios podía perdonarlos? Aún alejándose, aún yendo tras los Baales, aún adorando a los ídolos y dioses que tenían las otras naciones, si se arrepentía cuando estaban escuchando a Oseas, ¿Dios los podía perdonar? Sí, hay un ejemplo claro. Cuando en Nínive se predica destrucción, tanto el rey como el resto del pueblo se arrepintieron. ¿Y qué hizo Dios? Dios los perdonó. Pero por seguir sus propios pensamientos, este pueblo y todos los habitantes se habían vuelto tan tercos que no querían volver a Dios. ¿Qué aprendemos de este primer punto, hermanos? Lo primero, tiene que entrar en nuestras mentes que necesitamos aprender a reconocer, hermanos, el amor y la compasión de Dios en nuestras vidas. Si no lo reconocemos, si no lo prestamos atención, vamos a terminar como este pueblo. Solo si aprendemos a reconocer cómo Dios obra, cómo Dios nos cuida, cómo Dios nos provee, vamos a valorar su cuidado. ¿Y cómo aprendemos? ¿Cómo aprendemos? ¿Los domingos acá en las reuniones escuchando las prédicas? Bueno, esa es una parte, porque de acá se van con información. O cuando leen la Biblia, tienen información. Pero hermanos, es en el día a día, en todas las cosas que hacemos. Dios manifiesta su cuidado para con sus vidas. Por eso te pregunto, hermano y hermana, ¿cómo empieza tu día y cómo termina? ¿Visitas? ¿Cómo empieza su día y cómo termina? ¿Toman en cuenta a Dios en su cotidiano vivir? ¿Buscan el consejo de Dios al leer la Biblia? ¿Oran ustedes para que el Espíritu Santo les guíe y les haga sensibles al peligro del pecado? ¿O simplemente se levantan de manera automática y andan como este pueblo, siguiendo sus propios pensamientos y siguiendo solo sus propios objetivos? ¿Cómo empieza su día, hermanos? ¿Y cómo termina? Porque para reconocer el cuidado de Dios en el cotidiano vivir, necesitamos reconocer primeramente que no se levantan porque tengan mucha fuerza de voluntad. Hermanos, no se levantan porque tengan fuerza de voluntad. Ninguno de ustedes tiene el trabajo o el emprendimiento porque se lo merezcan. Hermanos, no tienen el oficio o la profesión porque sean mejores o más sabios que otros. Tienen que entenderlo. Tienen que entender que todo lo que son y todo lo que tiene viene de Dios, porque Dios siempre ha sido y será el que suple las necesidades de su pueblo. Hermano y hermana, todo, hasta el respirar, hasta que podés mover este dedo así hoy, viene de Dios. Porque por más fuerza de voluntad que tengas, por más sabiduría que tengas, por más profesión o intelecto que tengas, el día que el Señor diga, basta, ni siquiera esto vas a poder hacer. Todo viene de Dios. Y seguramente ya lo sabes y digas amén a esto. Pero hermanos, no está de más recordar y tener cuidado, porque muchas veces solemos pensar en nuestra mente o decir incluso con nuestras bocas. Obviamente no voy a generalizar, pero simplemente esto es un ejemplo, porque muchas veces yo mismo lo he pensado y lo he dicho. Si yo no trabajara, no sé qué sería de nosotros. Si yo no tuviera este emprendimiento, si yo no me esforzara en mis estudios, los jóvenes, los niños,
Si yo no me ocupara de mis hijos, ¿qué sería de ellos? Si yo no me esforzara en mantener firme en el camino de Dios a mis hijos, y si yo no me mantendría firme en mi determinación, no tendríamos nada y mi casa se vendría abajo. No sé si te va a doler, pero estás equivocado, hermana, hermanas y hermanos, si piensan de esta manera. No es así. Según el relato que nosotros tenemos, hay un énfasis en el yo. Pero ¿saben qué? Ese énfasis que Oseas hace, lo hace refiriéndose a Dios, no a él ni al pueblo. Entonces, debo decirte que hay un solo todopoderoso, un solo digno de que diga yo, yo. Y ese es Dios, no vos ni yo. Eso nos tiene que enseñar a dejar el ídolo del yo y darle gracias a Dios por su cuidado. Es Él el que te provee a vos y a tu familia. Es Él el que te da sabiduría, entonces debes darle gracias porque Él es el que renueva tus fuerzas cada día. Y principalmente debemos darle gracias por Cristo, por su sacrificio, porque sin Él no serías hoy llamado hijo de Dios y no serías parte de su pueblo. Fue Dios quien te salvó. No te salvaste vos a vos mismo. Fue Dios quien te llamó y quien te sostiene hasta el día de hoy. Esto no es solamente darle gracias en la comida. Esto es darle gracias con nuestras vidas. Todos los días. Hermanos, según esta historia, la ingratitud, la obstinación son muy peligrosas. Nos endurece, nos vuelve tercos, pero también tapan nuestros oídos a cualquier advertencia y cierra nuestros ojos espirituales para que no veamos que el pecado, que la terquedad que estamos teniendo nos aleja de Dios y arruina nuestra comunión con Dios. Tengan cuidado con la obstinación y con la terquedad y la ingratitud. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos demostrar amor y gratitud? Que es lo contrario a lo que venimos hablando. ¿Cómo podemos decirle gracias a Dios por su compasión, por salvarnos y por mostrarnos su amor? ¿Solamente usamos las palabras? No, hermanos. Necesitamos ser dóciles. Dóciles a su consejo. Dóciles para obedecer su palabra. Hermanos, la docilidad es lo opuesto a la obstinación. Entonces, si hoy el Señor por medio de esta historia nos confronta algún pecado de ingratitud, de obstinación, o saca a la luz algún ídolo, en humildad pidan perdón a Dios y pídanle fuerzas para abandonar el pecado y ese ídolo, porque les aseguro que no es fácil. Hermano, hermana, Dios quiere que le sigas. Dios quiere que le sirvas y que disfrutes de su paternidad, pero sin ídolos. ¿Cómo vas a responder a la voz de Dios, a su bondad, a su amor? ¿Con docilidad o como la víbora, con obstinación? ¿Cómo vas a responder? No dejen, hermanos, para mañana lo que pueden hacer hoy. Hoy es el tiempo que tenemos para poder ser agradecidos, cambiar la actitud y valorar su cuidado. Les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios por haberte llamado? ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias por haberte salvado, por haberte perdonado, por haberte atraído a sus caminos con cuerdas de amor? ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias por sostenerte?
Hermanos, la ingratitud y la obstinación son dos actitudes destructivas. Tenerlos destruye los lazos que tenemos con nuestro Dios y nos lleva a nuestra ruina espiritual. Aprendamos de esta historia, hermanos. Y hay algunas implicaciones que también podemos extraer de este primer punto. Y quiero hablarle a dos grupos de personas que están acá. En primer lugar, una implicación que tenemos acá, que estos versículos nos muestran el modelo bíblico de lo que debemos ser o lo que deben ser los padres. Los padres. Así que les pido por favor, padres, préstenme atención. Porque Dios, a través de esta historia, nos muestra la paternidad. Según su ejemplo, no estamos solo para trabajar y traer el dinero o el sostén a nuestras casas. Tampoco estamos solo para que le compremos ropa y los hagamos estudiar. Eso está bien y es la voluntad de Dios. Pero hermanos, deben saber que sus hijos también tienen necesidades espirituales. Necesitan tu cariño, necesitan que estés cercano a ellos, que tengas tiempo para ellos. Necesitan que les enseñes cómo caminar en este mundo. Necesitan que los tomes en cuenta. Así como Dios hacía con este pueblo, que les enseñes los caminos de Dios. Necesitan que los atraigas hacia vos para ganar su corazón. Necesitan que los acompañes, los animes y los ayudes. Padres, no solamente vuelvan a sus casas después del trabajo, listo, ya cumplí. Estoy muy cansado. El Señor nos muestra su compasión, su bondad, su amor, su cariño. Así también nosotros debemos replicar. Debemos parecernos a nuestro Padre Celestial. Hermanos, no abandonen a sus hijos a su suerte. Sean intencionales. Sé que puede costar y soy consciente de eso, pero vale la pena intentarlo. ¿Saben por qué? Porque no solamente al hacerlo estamos abrazando el diseño de Dios, sino que al hacerlo estamos glorificando su nombre y demostrando gratitud y docilidad a su consejo. Así que, hijos, según este pasaje o estas implicaciones que traemos acá, pueden decirle a sus papás: papá, necesito que me escuches, necesito tiempo, necesito que me prestes atención. Pero también acá vemos la actitud de hijos, así que ahora hijos, niños, mírenme por favor, jóvenes, mírenme todos, préstenme atención por un momento. Les pregunto, ¿qué clase de hijos son, niños y jóvenes? ¿Obstinados, ingratos o hijos obedientes? Porque según esta historia, niños y jóvenes, es mejor que aprendan a escuchar y a obedecer a sus papás. Es verdad que sus papás no son los padres perfectos, pero niños y jóvenes les aseguro que cuando ellos les enseñan, les advierten e incluso cuando los disciplinan, lo hacen porque te aman y les interesa tu alma. Niños y jóvenes, y cuando les hablan de Dios y de las consecuencias de no creer en Jesús, no lo hacen solamente o simplemente porque quieren asustarte, sino porque sinceramente se preocupan por vos y por tu eternidad. Yo te aseguro que hay lágrimas, hay oraciones para que vos puedas reconocer. Capaz vos no ves esas lágrimas, capaz vos no escuchás esas oraciones,
Pero yo te aseguro que un padre cristiano está orando, está rogando a Dios para que puedas creer en Cristo. Entonces, niños y jóvenes, les pregunto, para poder hoy aplicar esto que estamos aprendiendo, niños, jóvenes, míreme por favor de nuevo, ¿cuándo fue la última vez que le dieron gracias a sus padres? ¿Cuándo fue la última vez que dijeron, Dios, gracias por mi papá? ¿Cuándo le dieron gracias a sus papás por cuidarlos, por guiarlos, por proveerles, por preocuparse por ustedes? Obviamente que ningún padre acá hace su rol o su deber para que le den gracias, pero tampoco te impide nada, hijo, que pueda ser agradecido. Nada te impide para que hoy, cuando termine la reunión, puedas pararte y decirle gracias, abrazarlo y decirle gracias, papá. ¿Qué les impide? Nada. Entonces, sean agradecidos, hijos, y aprendan a escuchar y obedecer a sus padres. Porque haciéndolo, no solamente están obedeciéndolos a ellos, sino también a nuestro Dios. ¿Cuándo fue la última vez, hijos, que dijeron a sus padres, te amo? Porque de seguro que ustedes aman a sus padres, de seguro que están agradecidos, pero a veces hay más quejas que de gratitud hacia nuestros padres. Así que, niños, jóvenes y grandes que tienen padres, denle gracias a Dios por ellos, porque son pasajeros. Hoy están, mañana no sabemos. Hermanos, necesitamos aprender también a reconocer el amor de Dios y la compasión de Dios para agradecer la disciplina. Ese es el segundo punto y vamos a verlo de los versículos 5 al 7. Leemos, dice, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no quisieron convertirse. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente quiere enaltecerme. Hermanos, evidentemente, todo Israel iba a caer en disciplina, incluyendo a sus líderes políticos y espirituales, ya que en vez de ayudarlos a seguir los caminos de Dios, fue lo contrario. Fueron estos líderes mismos los que trazaron el camino de la apostasía para Israel. Noten, las acusaciones que hace Oseas en el versículo 5 dice, no se quisieron convertir, o sea que voluntariamente ellos estaban rebelando contra Dios. Versículo 6 nos da a entender que cada habitante de Israel vivía como según sus propios consejos. Eso significa que ya no tomaban en cuenta la palabra de Dios ni los consejos de Dios. Y en el final del versículo 7, Dios dice, o en el versículo 7 dice, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. En otras traducciones, persisten en estar lejos de mí. Se mantienen infieles. En otras palabras, prefieren seguir su impulso pecaminoso y están decididos a irse a adorar sus ídolos. Hermanos, al leer esto y meditar en estos pasajes, sinceramente me daba escalofríos, me daba miedo ver hasta dónde puede caer uno cuando no quiere escuchar la palabra de Dios. No nos damos cuenta, pero una actitud de obstinación nos lleva a otra, a otra, a otra, a otra, y de repente nos damos cuenta que ya no podemos volver. Hermanos, en serio, debemos meditar en lo que está pasando acá. No arrepentirse, no volverse a Dios, no escuchar la advertencia, no escuchar el consejo de Dios.
Es tan peligroso. Veamos atentamente. Ya van 11 capítulos, hermanos, donde Dios, por medio del profeta, estaba sacando a la luz el pecado de estas personas. Estaba poniendo al descubierto su infidelidad, y una cosa que me venía a la mente mientras meditaba es como aquella mujer encontrada en el acto de adulterio. Ya estaba descubierta, estaban descubriéndola. Ahí, como dice en Juan 8 del 1 al 11, después lean esa historia en sus casas. Este pueblo, en vez de quedarse sin decir nada como la mujer adúltera, mostrar una actitud de arrepentimiento, este pueblo, al igual que los fariseos, obstinadamente se negaban a abandonar sus ídolos y volverse a Dios. Aunque, como en el relato de la mujer adúltera, sus conciencias les acusaban, porque lo que ellos escuchaban del profeta era algo que sus conciencias se activaba. Y en el relato de la mujer adúltera dice que cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y el relato que dice, acusados por su conciencia, uno a uno se empezó a ir. Y nosotros vemos en este relato que aún acusados por su conciencia, ninguno en absoluto, ni grandes ni pequeños, querían honrar y enaltecer a Dios. Fíjense hasta dónde nos puede llevar el no querer escuchar el consejo de Dios. Hasta dónde nos puede llevar la obstinación, que ya nuestra conciencia parece que, bueno, no importa lo que me diga la conciencia. Por esta razón, hermanos, no había escapatoria. Aunque busquen en refugios en Egipto, la obstinación y la ingratitud de Israel debía ser disciplinada. En otras palabras, este pueblo necesitaba vara. Y por el bien de ellos, Dios los iba a disciplinar. Como dice Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Este pueblo se estaba comportando de esta manera, necesitaba vara, porque la necedad es sinónimo de obstinación y bíblicamente se refiere al mal uso de las capacidades de razonar. Se define como vivir de espaldas a Dios, rechazar la corrección de Dios, tomar decisiones guiadas por el orgullo, el egoísmo y la desobediencia. Este pueblo estaba obstinado. Este pueblo estaba en necedad. Y la única manera de quitar esa necedad era con vara. Y Dios los tenía que disciplinar. Y no había derechos humanos que lo impidiera. ¿Qué aprendemos de este segundo punto? Hermanos, no seamos hijos ingratos como lo fue este pueblo. Demos gracias a Dios por su palabra, por su espíritu, que nos convence de pecado y nos guía a Cristo y al arrepentimiento. Si no fuera por su palabra, si no fuera por el espíritu, ninguno de nosotros pudiera volverse a Dios. Entonces, procuremos seguir el consejo de Dios. Abracemos sus diseños para nuestras vidas y para nuestras familias. Hermano, hermana, esta historia tiene que enseñarte a no seguir tus propios consejos, tus propios pensamientos. No se hagan maestros o no se hagan los sabelotodos, hermanos. Por ejemplo, les doy un ejemplo cotidiano en su matrimonio. En vez de estar luchando para ver quién tiene la razón o quién tiene la mejor decisión, pregúntense el uno al otro en cuando están en un conflicto, en una decisión o en algo que tienen que resolver. Pregúntense, en vez de estar peleando, en vez de estar discutiendo, en vez de estar luchando ahí con ustedes, pregúntense el uno al otro, ¿cuál es el consejo de Dios en esta circunstancia? ¿Cuántos lo hacen? ¿Cuántos dicen, para? Ya estamos levantando el tono, mejor, a ver, ya nos estamos poniendo nerviosos, a ver, ¿qué dice Dios a todo esto?
¿Alguno lo hace? ¿Cuál es el consejo de Dios? Y si no se pueden poner de acuerdo, ¿oran? Hermanos, oren y busquen consejo, pero asegúrense de que ese consejo no sea un consejo de hombres, no sea un consejo que a ustedes les agrade, que se complazca con los que ustedes están pensando. A ver, voy a pedir consejo. No, este opinó casi como mi esposa. No, mejor voy a buscar a otro consejo. No, asegúrense de que sea el consejo de Dios. Y niños, otra vez, niños y jóvenes, los que son más grandecitos y ya responden a sus papás. ¿Alguna vez salió de sus bocas: ay, papá, sí, ya lo sé, déjame, yo puedo hacerlo solo, yo puedo hacerlo sola? No voy a pedir que levanten sus manos, pero sí sé que todos fuimos niños y casi la mayoría responde de esa manera a sus padres. Ay, pa, así con una cara de, ay, pa, como yo ya lo resolví, yo ya lo tengo asumido, yo ya lo sé. Niños, jóvenes, déjense guiar. Aprendan, escuchen a sus padres. Busquen el consejo de Dios en sus padres. Niños, jóvenes, están creciendo y van a tener muchas preguntas, van a tener inquietudes de lo que ven y de lo que escuchan en este mundo. ¿Y saben qué, niños? Como nosotros también fuimos niños, como yo también fui niño, y su palabra nos enseña con claridad que si nosotros no buscamos el consejo de Dios en nuestros padres, si nosotros no buscamos resolver nuestras incógnitas en nuestros padres, van a buscar esas respuestas en el mundo. Van a buscar su propio camino buscándolo en el mundo. Eso precisamente es lo que hizo este pueblo y terminó mal. Entonces, niños, aprendan. No tengan esa actitud y cuando lo hagan, padres, háganle acordar, no tengas esa actitud. Cuando ellos respondan, ay, pa, ay, ma, que sean buenos oyentes, que al menos sepan escuchar, porque decisiones un día van a tener que tomar. Pero no le quiten, no le eviten, por esos gestos, por esas respuestas, no le priven del buen consejo de Dios. Háganlo. Hermanos, esta historia es una advertencia para nosotros. Necesitamos aprender a depender de Dios y no confiar en nuestras fuerzas ni en nuestra sabiduría. Nosotros también, hermanos, necesitamos aprender de Dios. Nosotros necesitamos dejarnos enseñar de Dios y necesitamos dejarnos sostener por el Todopoderoso. Porque también, así como los niños, muchas veces nosotros somos así. No, yo ya sé lo que tengo que hacer. No hace falta que vaya a buscar consejo, pues yo ya sé lo que el pastor me va a decir. Yo ya sé con lo que yo, ya sé que los hermanos qué me van a decir. ¿Para qué voy a ir? A veces nosotros como niños nos portamos. Pero necesitamos que el Señor nos sostenga y necesitamos aprender a escuchar. Porque solamente así el Espíritu Santo va a guiar nuestro andar en este mundo. Hermanos, aprendamos a reconocer el amor y la compasión de Dios para estimar su restauración. Lo vamos a ver de los versículos 8 al 11. Dice la palabra del Señor: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, no hombre,
el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Hermanos, Oseas empezó este capítulo hablando del amor de Dios, el amor paternal que tenía Dios para con Israel, y ahora hace estas preguntas retóricas en las cuales nosotros todos podemos responder, no, no puede hacer esto Dios. Pero él muestra estas preguntas apuntando a la fidelidad de Dios, para luego destacar su compasión para con Israel. Y por eso después dice, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín. Ahora bien, hermanos, esto no significa que Dios ya no iba a castigar a Israel, porque sería contradictorio. Viene diciendo que va a caer vara, va a caer espada, y ahora dice esto, pero sería contradictorio. Entonces, como dije antes, Israel necesitaba vara, necesitaba disciplina, era por su bien, y como Dios no es cambiante como las personas, iba a castigar a Israel. Y entonces, ¿qué significan estas palabras? Lo que Oseas está diciendo es que iban a caer, iban a ser disciplinados, la vara iba a llegar a Israel, pero no iban a ser destruidos por completo. Por eso cita estos ejemplos de Adma y Seboín. Estas dos ciudades sí probaron la ira y el furor de Dios y fueron borrados por completo, al igual que Sodoma y Gomorra. Esto está trayendo a la mente, el profeta está trayendo a la mente lo que ellos ya sabían, porque esto fue escrito en Deuteronomio 29-23, cuando estas ciudades junto a Sodoma y Gomorra, como Sodoma y Gomorra, fueron destruidos por completo. Eso es lo que está tratando de decir. Va a haber vara, va a haber disciplina, va a haber castigo, pero no van a ser destruidos completamente. Versículos 10 y 11 dice, en pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los hará habitar en sus casas, dice Jehová. Si recuerdan, Oseas ya había usado la imagen o la metáfora del león en el capítulo 5, versículo 14. Pero en esa ocasión el profeta la usa para anunciar destrucción a Israel. Pero en este caso la usa para darles esperanza, para darles una promesa de salvación y de restauración. Hermanos, en este caso el rugido del león sería la señal para que sus hijos vuelvan, dice ahí, como leoncillos que regresan a su refugio o como las aves que vuelven a su nido. Estas imágenes, hermanos, Dios las, Oseas la estaba usando para mostrarles la promesa de Dios, que llegaría el día que este pueblo volvería, o mejor dicho, que Dios primeramente tomaría nuevamente la iniciativa para rescatar a su pueblo del cautiverio. Como lo había hecho en Egipto, ahora él iba a tomar nuevamente la iniciativa. Y de donde quiera que hayan sido esparcidos, Dios los iba a volver a llamar. Eso quiere decir que Oseas nos está dejando ver que la reconciliación entre Dios y el pueblo era posible. Hermanos, debemos dar gracias a Dios porque no es como nosotros las personas. Nosotros a veces no cumplimos con nuestras promesas, somos cambiantes. ¿Se imaginan si Dios fuera como nosotros? ¿Se imaginan si en esta instancia Dios destruía por completo a Israel? Eso significaría que el pacto que hizo con Abraham y la promesa de enviar al Mesías quedaría sin cumplirse. ¿Por qué? Porque el Mesías debía venir de este pueblo. Pero no fue así. Dios no podía anular su plan de redención para la humanidad. Dios no podía dejar sin cumplir sus promesas, porque si no dejaría de ser Dios.
Hermanos, la historia nos cuenta que años más adelante Dios hizo que su pueblo volviera del cautiverio. Y años más adelante, muchos años más adelante, también se cumplió lo dicho en el versículo 1 de lo que nosotros leímos. Se cumplió estas palabras: de Egipto llamé a mi hijo. En Mateo capítulo 2, versículo 15 dice que Jesús cumple esta profecía. Evidentemente, ese versículo, esas palabras se estaban refiriendo a Jesús y Jesús lo cumplió. Y por otro lado, con la llegada del Hijo de Dios a este mundo, también se cumplió de manera parcial el rugido del león que nos menciona el versículo 10. De la misma manera que este rugido de león lo profetizó el profeta Joel en Joel capítulo 3, versículo 16. Escuchen lo que dice de manera similar. Y el Señor rugirá desde Sión, desde Jerusalén gritará con su voz de trueno, y los cielos y la tierra temblarán. Y Oseas nos dice que los hijos volverán, irán ante el rugido del león. Hermanos, y en Mateo capítulo 27, versículos 45 al 44, menciona que Jesús desde la cruz clamó a gran voz y la tierra tembló, las rocas se partieron. Y los que estaban ahí dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Dios llamó a su hijo de Egipto, lo llevó a la cruz, y todos los que estaban a su alrededor, después de haber escuchado el temblor y haber experimentado esa situación, dijeron: este es el Hijo de Dios. Hermanos, entonces estas profecías no solo nos dan a conocer al Hijo de Dios, sino también al verdadero pueblo de Dios. ¿Y cuál es el verdadero pueblo de Dios? Son las personas que responden al llamado de Dios. Son las personas que escuchan ese rugido de Dios para unirse a su Hijo Jesucristo, para servirle, para seguirle, hasta que un día esa profecía tenga su cumplimiento completo. Hermanos, ese día, cuando esto se tenga que completar, la voz de Dios ha de escucharse por todo el mundo, y sus hijos de todo el mundo y de todas las épocas acudirán deprisa ante Él. Y por medio de Jesús habitarán en sus casas, que son las moradas celestiales. Hermanos, hacia allá vamos. Ese día va a llegar. Dios nos va a llamar. Va a llamar a todos los que respondieron en esta época, en esta vida, al llamado de Dios. Pero ¿qué pasa con los que siguen siendo obstinados e ingratos con Dios? ¿Qué pasa con aquellos que insisten en rechazar a Cristo como Señor y Salvador? Hoy en esta mañana hay de estas personas acá, niños y jóvenes. Quiero decirles esto. Niños, jóvenes, otra vez escúchenme por favor. Si no quieren escuchar a sus padres cuando les dicen que de creer en Jesús para ser salvos, o incluso los grandes que están en esta mañana, si no quieren escuchar hoy el llamado de Dios a la fe en Jesús y el arrepentimiento, porque evidentemente sus conciencias también los acusan, ustedes tienen la opción de ser como los fariseos. Su conciencia los está acusando de pecado, de que tienen idolatría, de que han pecado, y simplemente se pueden ir sin ningún cambio de actitud, o pueden ustedes hoy incluso quedarse acá, estar ahí, escuchar, cambiar la actitud y pedir perdón a Dios. Él los está llamando a la salvación. Si no quieren escuchar, amigo, amiga, les aseguro que llegará el día en el que el león de la tribu de Judá rugirá
y todo oído lo oirá. Pero ese rugido para ustedes que persisten en su obstinación, en su ingratitud, para ustedes los que no quieren creer en Jesús, ese rugido será para juicio y castigo. No tiene que terminar así. Dios no dejó estas historias para que termine así. Dios no envió a Jesús para que esto termine así. Por eso, niño, joven y grande, te animo a que vuelvas a Dios. Cree en Jesucristo. La reconciliación es posible. La salvación es posible porque Cristo ya fue crucificado. Cristo murió tomando el lugar de pecadores. Cristo puede salvarte, Cristo puede perdonarte y hacerte un hijo de Dios. Debes creer en Él como Señor y Salvador. Hermanos, ¿qué aprendemos de este último punto? Necesitamos reconocer a nuestro Dios. Necesitamos reconocer que Él es amoroso, compasivo, que Él es un Padre bueno, que sabe perdonar los pecados y restaurar las vidas. Por eso, Juan dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si estamos entendiendo esta historia, hermanos, simplemente debemos confesar nuestros pecados y rendirnos a Él. Y entonces, con esa confianza, les animo a que dejen su pecado. Dejen su pecado, no insistan en tener y retener ídolos. No los escondan, porque esos ídolos les ofrecen seguridad, les ofrecen felicidad, les ofrecen satisfacción, pero todo eso es pasajero. Pero el amor de Dios es mejor y su compasión dura para siempre. Volvamos a nuestro Redentor y crezcamos en fidelidad y adoremos solo a nuestro Dios, hermanos. Y para finalizar, después de analizar la fábula y ver la condición de la humanidad, es verdad lo que dice esta fábula. La naturaleza del animal no se puede cambiar, así como no se puede cambiar la maldad de las personas, por más que reciban beneficios. Y nosotros, hermanos, cada uno de nosotros lo sabemos, porque cada uno de nosotros andaba perdido en sus pecados y en sus placeres, y era imposible que nosotros pudiéramos cambiar. Pero lo que era imposible para nosotros, Dios lo hizo posible en la persona y en la obra de Cristo. Ahora, los que hemos creído en Jesús, ya no tenemos esa naturaleza salvaje y pecadora. Dios nos dio un nuevo corazón y de su espíritu, y ya no somos bastardos, sino hijos de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, con la ayuda de su palabra, con la oración y la ayuda del Espíritu Santo y la comunión entre hermanos, debemos aprender a vivir como hijos de Dios y animarnos a ser dóciles y agradecidos. Hermanos, dejen que Dios use sus vidas para el avance del Evangelio en este mundo y vivamos con la certeza de que el amor redentor de Dios, su gran compasión y fidelidad son más poderosas que el pecado y siempre, siempre triunfan. Hermanos, debemos ser agradecidos, debemos aprender a reconocer a nuestro Dios en nuestro cotidiano vivir para valorar todo lo que nuestro Dios es y todo lo que Él hace por nuestras vidas. A Él sea la gloria, porque todo viene de Él, todo viene de Él.